Noticias y protagonistas. Bueno, muy bien, en este momento es la hora 7:02 en el territorio nacional de la República Argentina. Estamos en esta mañana de la 99.9 con, bueno, una tarea, la verdad, importante por hacer, con mucha gente que ya se ha comenzado a conectar con nosotros. Tenemos una sensación térmica de 4 décimas de grado bajo cero, la humedad es del 90%, la presión es de 1009 medida en hectopascal y los vientos del noroeste a 14 kilómetros en la hora y la visibilidad que es de 10 kilómetros. ¿Qué dice el extendido? En realidad, empezando por lo del día de hoy, donde la temperatura máxima estará en el orden de los 10 grados para el sábado, para mañana mínima de 6, máxima de 12, para el domingo mínima de 8, máxima de 14 y para el lunes mínima de 7, máxima de 13 grados. Estamos, bueno, en el escenario o contexto de lo que es el primer impacto de ola polar. Hay 3 alertas vigentes por parte del servicio meteorológico. Una de ellas, quizás la más importante, es en la zona cordillerana y precordillerana de Mendoza, también la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro y San Juan. Vientos del sector oeste con velocidades de entre 80 y 110 kilómetros por hora con ráfagas, mayores intensidades por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. También se esperan nevadas intensas en la zona cordillerana sur de Mendoza, en la zona cordillerana sur de Neuquén, para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, nuestra área, centro y este de Chubut, sur de La Pampa, centro-oeste de Neuquén, centro y este de Río Negro. Una afectación hasta la tarde de hoy por vientos intensos, velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Los pronósticos de intensidad de viento sobre el área marítima adyacente a las costas de Buenos Aires, Chubut y Río Negro han sido también emitidos junto con las alertas meteorológicas correspondientes, ¿no? Bueno, este es el escenario meteorológico. Tenemos frío, estamos en otoño, avanzando hacia el invierno. Así son las cosas. En el día de ayer, el anuncio en horas de la tarde puso en negro sobre blanco algo que, bueno, en definitiva, estaba a mi consideración dentro de la escala de lo esperable. Recordemos que se planteó desde este espacio de radio, era previsible un aporte del Fondo Monetario Internacional en el orden de entre los 50 y los 80 mil millones de dólares. En la tarde de ayer, en primer lugar, el presidente del Banco Central, Adolfo Sturzenegger, y el ministro Duhovne hicieron el anuncio por el acuerdo con el Fondo Monetario en el orden de los 50 mil millones de dólares. Luego se agregaron 5.560 millones de dólares más de otros órganos multilaterales. Y recordemos que se ha firmado, o se está firmando en estas horas en realidad, el swap de monedas con China, que ponen a disposición del gobierno otros 11.500 millones de dólares, con lo cual estamos en el orden de los 77.000 millones de dólares que el gobierno dispondrá. El debate ahora pasa por, digamos, el grado o magnitud del compromiso que se va a tomar en función de todo lo que hay que hacer para ordenar la economía de la República Argentina. Ayer, quizás en la primera explicitación pública de carácter concreto al respecto del escenario general de carácter económico, la administración divulgó un instructivo bajo el título Las razones para el acuerdo, señalando: se heredó una economía con grandes desbalances económicos, 1/3 de la población en la pobreza. Razón para proteger a los más vulnerables, el camino elegido para las correcciones de los desbalances fue gradual. Ese gradualismo requiere financiamiento, es decir, lo primero que hace el gobierno es revalorizar su propia conducta en función de no haber hecho un ordenamiento compulsivo de variables, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el tema del ordenamiento tarifario. Las turbulencias financieras internacionales, sumadas a la sequía, dejaron a la Argentina en situación frágil. Recordemos que la sequía en Argentina provocó un impacto que distintos economistas estiman en el orden de los 7.000 millones de dólares en menos de ingresos. La recurrencia al Fondo Monetario busca reducir el impacto de estos shocks sobre la economía argentina y a partir de ahora hay un objetivo que es reducir el déficit primario a un 1.3 en 2019 con equilibrio fiscal primario en 2020.
fortalecer la autonomía del Banco Central, dotar al Banco Central de la autoridad para establecer metas de inflación con una anticipación de 3 años en consulta con el Ministerio de Hacienda, 0 transferencias del Banco Central al Tesoro, saneamiento de la hoja de balance del Banco Central, recompra de letras intransferibles en poder del Banco Central, reducción del stock de LEVAC, esta es la próxima gran movida que se viene. Se enviará al Congreso un proyecto de reforma de Carta Orgánica del Central que refuerce la autonomía. El instructivo también habla de los objetivos. Señala, la inflación será más alta, el crecimiento será positivo, aunque más bajo de lo proyectado. El nuevo sendero de convergencia fiscal permite que la ratio de deuda pública a Producto Bruto Interno comience a reducirse a partir de 2019. Luego de este periodo de turbulencia, la economía volverá a crecer con fuerza. Con este programa continuaremos recorriendo un sendero de crecimiento sostenido, creación de empleo y reducción de pobreza. Por supuesto que este instructivo que pone o evalúa un conjunto de ponderaciones, con lo cual en líneas generales creo que es bastante difícil no estar de acuerdo, tiene otras lecturas u otros escenarios, porque bueno, todo esto es parte también, obviamente, de un debate político. Este debate político tiene que ver con las distintas posiciones y las distintas expectativas. Ayer por la tarde se conoció o se expresó públicamente una expresión de rechazo por parte del bloque de legisladores del justicialismo, en este caso los que se han encartado o maquillado como Unidad Ciudadana, que es el núcleo más duro del kirchnerismo, repudiando el acuerdo, el fondo, etcétera. En ese sentido, me parece que es muy interesante algunas apreciaciones que ha volcado Guillermo Nielsen, el último economista que negoció con el Fondo Monetario. Justamente él fue el que negoció el canje de la deuda argentina durante los gobiernos de Duhalde y Kirchner, formando equipo con Roberto Lavagna. Dijo que el fondo va a poner la lupa en el maquillaje fiscal de la contaduría gubernamental, además de la cuestión al respecto de la deuda del Central con las LEVAC. La verdad que no se advierte eso. Lo que se advierte es, digamos, otro esquema que sí lo aborda Nielsen cuando dice estar sorprendido por la rapidez con la que el directorio del Fondo Monetario revisó el acuerdo con el gobierno. ¿Qué dice él? ¿Qué desnuda? Fue un trámite súper abreviado. El directorio tiene 3 semanas para revisar los acuerdos. En este caso no tuvieron ni 2 días. Y acá viene el punto, porque esto creo que es parte del problema de lo que nos pasó con el Fondo Monetario durante todos estos años, que es la posición de los intérpretes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando a partir de la necesidad de estas negociaciones, porque en el esquema de la convertibilidad con déficit fiscal se hacía insostenible, llegaba el número 2 del fondo a la República Argentina y el columnista editorialista o no sé cómo llamarle, la verdad, tengo otros nombres, pero no quiero tan temprano, ¿no? Digamos, cuando Bonelli decía, llegó el virrey, ¿no? Entonces, los tipos te instalaban todo el tiempo una situación que poco tenía que ver en realidad con lo que ocurría. Y normalmente los tiempos administrativos del Fondo Monetario, que estaban concebidos como parte de los tiempos de la década del 50, generaban en la Argentina un desgaste político fenomenal. Era un título demoledor día por día. Mira, aquí encontré uno. Llegó Anup Singh, el enviado del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, sobre todo esto, además con grado de detalle, por ejemplo, el indio Anup Singh, delegado del fondo, llegó al país junto a un grupo de colaboradores. Singh y el resto de la comitiva arribaron en el vuelo 955 de American Airlines. ¿A quién le importa o qué dato hace, en qué vuelo llegó y a qué hora llegó? No tiene nada que ver, pero con eso se construía todo el día un repiquetear que además tenía el zócalo rojo de la situación al respecto de la cuestión en relación a la posición argentina, el tema del índice de riesgo y todo lo demás. Y después, por supuesto, se comenzaba a hablar del tema de las exigencias, ¿no? Haciendo permanentemente y sosteniendo permanentemente que era el cuadro de ordenamiento que el Fondo Monetario
le exigía a la Argentina con el propósito demoníaco de dominar a la República Argentina. Dicho esto, vuelvo a Nielsen porque es interesante cómo en realidad a partir de las preguntas él va haciendo revelaciones que son importantes para nosotros, ciudadanos de a pie. Cuando reconoce, dice, el directorio tiene 3 semanas. Es decir, acá todos esperaban un festival de interpretaciones. Esperaban la columna en Lotoviada, esperaban la columna en... Todos iban a hacer sus propias interpretaciones, todos iban a hablar más o menos de lo mismo en un escenario ideológico, sin información. Bueno, evidentemente Christine Lagarde debe entender de esto. Se resolvió en 48 horas. Esto los dejó a todos, digamos, de nalgas. Entonces esto lleva a una pregunta que es muy importante y que trae revelaciones. Le preguntan a Guillermo Nielsen, ¿es un fondo distinto? ¿Por qué hay tanta predisposición de parte de ellos? Es decir, ¿están predispuestos bien? Oh my God, ¿qué me están haciendo? Y el tipo dice, es distinto. La directora gerente Anne Kruger no era lo mismo que Christine Lagarde. Anne Kruger era la directora gerente que había llegado expresando una de las variantes más duras del Partido Republicano Norteamericano. Recuerden aquella que decía que los carpinteros y los plomeros norteamericanos no tenían por qué poner su dinero para financiar la fiesta de la Argentina. Creo que el fondo trabaja para tener una buena experiencia con la Argentina. No sé si recuerdan que hay alguien que en la 99.9 viene diciendo que el Fondo Monetario quiere una reválida con Argentina, ¿no? Y acá revela algunas cosas que son interesantes. Si bien los últimos acuerdos que fueron los que negocié, dice Nielsen, es decir, el funcionario de Néstor Kirchner negoció 2 veces con el Fondo Monetario. A la Argentina le fue muy bien porque no fueron acuerdos contractivos. El país creció, el final quedó envuelto en una mística kirchnerista antifondo. Repaso los dichos de Nielsen. Si bien en los 2 últimos acuerdos, que fueron los que Nielsen negoció, a la Argentina le fue muy bien, porque no fueron acuerdos contractivos y el país creció, aunque todo quedó envuelto en la mística kirchnerista antifondo. Fue cuando Néstor le pagó al fondo antes de tiempo y dio por terminada la relación. Preguntado al respecto de la situación de la relación con el fondo, en donde las decisiones, según quien pregunta e interpreta, perjudicaron a la Argentina, Nielsen dice, hablaré de mi etapa. En 2002, el director gerente Horst Köhler ni siquiera nos quería recibir. La crisis se dio en simultáneo con una crisis dentro del fondo. Hubo muchos pases de factura dentro del Fondo Monetario por no haber contenido la crisis y haber demorado la solución para la Argentina. Y presten atención, por favor. Echaron a mucha gente. La crisis de finales de 2001 y principios de 2002 fue muy traumática también para el fondo. Esta es la parte de la película que uno no ve porque uno está en su vida, que la media metropolitana calla y oculta, porque no está bueno decir que hay un montón de tipos que tenían un laburo en el Fondo Monetario, a los que lo llamaron y le dijeron, como en el reality de Donald Trump, está despedido. Agarraron la cajita, que ya lo viste en las películas, y se fueron. Porque hicieron un mal trabajo, porque no te prestan guita para que todo explote, te prestan guita para resolver los problemas. Preguntado también Nielsen por la actuación del Fondo Monetario con Grecia, porque en estos días se han estado publicando muchos artículos, La Izquierda Diario, ya los van a ver también en Clarín, Nación, planteando la cuestión de lo que hizo el Fondo Monetario en Grecia. Bueno, es muy interesante. Dice Nielsen, la Unión Europea nunca dejó que el fondo negociase directamente con Grecia. Ahí negoció la Troika, compuesta por la Comisión de la Unión Europea, lo que sería el poder ejecutivo del bloque comunitario, el Banco Central Europeo, que tiene sede en Frankfurt, y el fondo, pero el Fondo Monetario nunca intervino de manera directa. Nielsen dice, estuve en Grecia. Europa no dejó que el fondo negocie directamente. El problema de ellos fue Alemania, no el Fondo Monetario, que impuso metas durísimas. Y Alemania impuso metas durísimas que son a las que han tenido que atenerse y que han creado en Grecia un sentimiento antialemán poderosísimo. Bueno, después él dice otras cosas que son formales y demás. Me parece importante, por supuesto, insistir en este tema. Quiero agradecerle a Walter que ayer a las
Te debo decir que por un segundo no es que me enteré por vos, porque yo estaba en una actividad privada, o sea que no estaba prestando mucha atención. Walter me escribía ayer a la tarde, dice, ahora se le suma asaltando el cerco informativo, anticipando información importante ante los malos augurios de lo mismo de siempre, 50.000 millones verdes, el stand-by del fondo, hacer los deberes alguna vez bien. También me apunta acá, dice, el problema de estos tipos es que en 2001 no existían las redes sociales y buscadores, o buscador más potente en un clic los desmentís a todos. Pagar antes en efectivo para no tener que rendir cuentas a nadie y hacer con las cuentas, Banco Central, índices, lo que querían, robarse o mal administrar un PBI. La verdad que podemos hablar y discutir mucho al respecto de Néstor Kirchner y todo lo que ocurrió. Por supuesto, buena parte de eso está en el lugar y en manos de todo lo que tiene que ver con un accionar judicial que, aunque viene lento, va avanzando, pero donde sí yo creo que hay un imperdonable para mí al respecto de Kirchner, es que en el momento en que se le paga al Fondo Monetario, cuestión que fue discutida muy tibiamente, y en donde además había un alborozo político por toda esta carga negativa que tiene el tema, se generó otra cuestión completamente distinta, que era que Argentina tenía superávit fiscal y superávit de cuenta corriente en su balance importación-exportación. Las condiciones objetivas que tuvo Néstor Kirchner para hacer de la Argentina un país ordenado, con administración ordenada, absolutamente viable en su construcción económica y por lo tanto derramando la capacidad de que los argentinos se realicen y vivan en un estadio de confort, esa parte de lo que hizo Kirchner es absolutamente imperdonable. 564-0696, esta es la 99.9, mañana de 4 décimas de grado bajo cero. Ya seguimos. Estudio Jurídico Dr. Martín Ferrá, abogado. Teléfono 100.